Durante la Guerra Fría se produjeron disensiones en los dos bloques y ambas superpotencias llevaron a cabo reformas políticas para evitar que tanto el capitalismo como el comunismo se expandiese en Europa occidental, como en Europa oriental, como en el resto del planeta. Y por ello llevaron a cabo, pues, guerrillas, golpes de Estado, intervenciones, pues, para evitar cualquier reforma y cambio de régimen. Durante la etapa de la coexistencia pacífica se produjeron en el interior de ambos bloques conflictos y disidencia que afectaron a la cohesión interna. Unos fueron resultado de intereses contrapuestos entre países históricamente aliados y otros respondieron a revueltas populares en desacuerdo con la política impuesta por la superpotencia dominante. Claro, en el periodo de la coexistencia pacífica se produjeron al final conflictos y disidencias que afectaron a la cohesión interna de los dos bloques. Y unos eran intereses contrapuestos entre países históricamente aliados por cualquier cambio de régimen político y el otro eran revueltas populares pues, para cambiar el régimen y acercarse a uno de los dos bloques. En varios países de Europa Oriental hubo movimientos populares contra el dominio que ejercía la Unión Soviética sobre sus políticas. Las más importantes fueron la revuelta polaca y la revuelta húngara de 1956 y el movimiento de reforma checoslovaco, conocido como la Primavera de Praga de 1968. En todos los casos, la disidencia fue duramente reprimida y el ejército soviético llegó a invadir estos países para sofocar las revueltas. Para justificar su actuación, la URSS desarrolló la doctrina Brezhnev, que estableció el derecho de intervención en cualquier país de su bloque que iniciara reformas que pusieran en peligro el sistema comunista, claro. Y luego otros países comunistas como Yugoslavia, Rumanía, Albania y China se fueron alejando de la Unión Soviética y uno de los casos más importantes fue China, que tras la muerte de Stalin se distanció de Moscú hasta romper relaciones en 1960. Claro, en los países de Europa Oriental que llevaron a cabo reformas políticas, porque claro, el dominio lo ejercía la Unión Soviética, como la revuelta polaca, la revuelta húngara de 1956 o el movimiento de reforma en Checoslovaquia que se conoció como la Primavera de Praga de 1968, pues al final el ejército soviético intervino para sofocar todas las revueltas. Y además lo justificó con la doctrina Brezhnev, la propia Unión Soviética, que tenía el derecho de intervenir en cualquier país de su bloque que intentara realizar reformas que pusiesen en peligro el sistema comunista. Muchos países comunistas como Yugoslavia, Albania, Rumanía y China se alejaron de la Unión Soviética. Y claro, China se alejó cuando se produjo la muerte de Stalin, pero en 1960 China y la Unión Soviética rompieron relaciones. En el bloque occidental también hubo discrepancias entre los países miembros, aunque las disensiones no fueron tan graves. El caso más relevante fue el de Francia durante la presidencia de De Gaulle, que defendió una política propia y equidistante de ambas superpotencias y desarrolló un arsenal propio. Sin embargo, Francia mantuvo buenas relaciones con Estados Unidos y permaneció en la OTAN. La actitud de Estados Unidos frente a la disidencia fue mucho más expeditiva en los países de Latinoamérica. Allí Estados Unidos intervino contra aquellos gobiernos que se alejaban de sus postulados políticos, unas veces promoviendo golpes de Estado y otras veces apoyando y entrenando a guerrillas y ejércitos de invasión. Y bueno, hubo muchos ejemplos en Guatemala, en Cuba, en Nicaragua, El Salvador, Panamá, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Se vieron afectados por la continua injerencia de Estados Unidos. En Occidente también hubo disensiones, pero no fueron tan graves como las del bloque soviético. Y más, un caso relevante fue Francia. De Gaulle, que era presidente, se quiso alejar de las políticas de las dos superpotencias y llevar una política propia, el cual desarrolló un arsenal propio. Pero claro, es verdad que Francia siempre mantuvo buenas relaciones con Estados Unidos y permaneció en la OTAN. Donde sí intervino Estados Unidos fue en Latinoamérica, que cualquier país que se alejase de los postulados políticos del bloque occidental, Estados Unidos iba a intervenir sí o sí. Y es lo que pasó en Cuba cuando eh, el general Batista, que era aliado de Estados Unidos y cercano al bloque capitalista, cayó y bueno, pues Fidel Castro se acercó al bloque comunista de la Unión Soviética. O en Nicaragua, con la revolución sandinista.
en Guatemala también, en Panamá, en Chile, con el golpe de Estado que promovió Estados Unidos, eh, bueno, pues Salvador Allende murió y Pinochet se convirtió en dictador. O en Argentina, con el general Videla también, apoyo estadounidense. Bueno, pues siempre Estados Unidos intervenía en América Latina pues, para evitar que cualquier gobierno se acercase al comunismo soviético. Y con ello finalizo. Comentar que tengo valorado esto y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.